¿Crees que puedes simplemente venir aquí y jugar a ser un héroe? Carter Blake apretó los puños. Su voz temblaba de rabia. No tienes idea de con quién te has metido, viejo. Michael Harrison levantó lentamente la vista de los papeles esparcidos por el suelo. Su mirada tranquila se encontró con los ojos ardientes de ira del adolescente de 18 años. Carter, dijo en voz baja, y en su tono había algo que hizo que el chico sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Tienes razón. Realmente no sabes con quién te has metido. Detrás de Carter, sus amigos, Jake Martínez y Dylan Cooper, se agruparon. Los tres eran estrellas del equipo de fútbol de la escuela, los reyes de Riverside High School. Nadie jamás se atrevía a enfrentarse a ellos. ¿Qué quieres decir con eso?, sisió Jake, sacando su teléfono para grabar todo en video. Michael se levantó lentamente de las rodillas, donde había estado recogiendo sus cosas después de otra broma de los adolescentes. Sus movimientos eran fluidos, precisos, demasiado precisos para un simple maestro de escuela secundaria. Quiero decir, dio un paso adelante, y algo en sus ojos hizo que incluso Carter retrocediera. Que algunas personas llegan a tu vida para enseñarte una lección, y algunas para convertirse en una lección para los demás. ¿Nos estás amenazando? La voz de Dylan tembló traicioneramente. Michael sonrió con tristeza. No, Dylan, les estoy advirtiendo. Última vez. Lo mejor está por venir. Quédense con nosotros para saber cómo terminó todo. Mientras tanto, denle like y suscríbanse al canal para no perderse nada. Lunes, 7 de la mañana. Milford, Connecticut. Riverside High School recibía un nuevo día con el habitual caos de voces adolescentes, el golpeo de casilleros y el ruido de pies en los pasillos. Michael Harrison estaba de pie frente a la entrada principal de la escuela, sosteniendo en su mano un maletín de cuero desgastado. A sus 43 años parecía un hombre cansado, al que la vida había tratado bastante mal. Cabello canoso en las sienes, profundas arrugas alrededor de los ojos, hombros ligeramente encorvados. Nada en él delataba a un exmilitar. Ninguno de los estudiantes que pasaban a su lado le prestó atención. Otro maestro de mediana edad, otro rostro olvidable en su mundo de redes sociales y dramas adolescentes. El director de la escuela, Robert Anderson, recibió a Michael en la oficina principal con una sonrisa forzada de alguien que tiene que lidiar con demasiados problemas a la vez. Señor Harrison, bienvenido a Riverside. Espero que la mudanza haya ido bien. Gracias, no, señor Anderson. Todo está bien. Michael estrechó la mano que se le ofrecía, notando en su mente el nervioso parpadeo del párpado del director. Bien, bien. Debo advertirle sobre algunas peculiaridades de nuestros estudiantes. Anderson se aclaró la garganta nerviosamente. Particularmente sobre algunos alumnos de 12º grado. Carter Blake, Jake Martínez, Dylan Cooper. Ellos, ¿cómo decirlo? ¿Problemáticos?, preguntó Michael con calma. Influyentes, corrigió el director. Sus padres forman parte de la junta escolar. Donantes muy generosos. ¿Entiende a qué me refiero? Michael asintió. Entendía mejor de lo que Anderson podría suponer. El anterior profesor de inglés, el señor Collins, desafortunadamente no pudo encontrar un terreno común con estos chicos. Espero que usted tenga mejor suerte. ¿Qué le pasó al señor Collins? Anderson evitó la respuesta directa. Agotamiento nervioso, jubilación anticipada por razones de salud. Michael tomó nota mentalmente de esa información. En sus 20 años como educador, había encontrado muchos casos similares. El aula número 237 estaba en el ala más alejada de la escuela. Michael empujó la puerta y entró en un espacio amplio, con grandes ventanas y filas de escritorios. En la pizarra había garabatos y dibujos obscenos, claramente regalos de los estudiantes de ayer. Michael borró la pizarra con calma y comenzó a organizar sus pocas pertenencias. Algunos libros, una pila de cuadernos, una foto enmarcada, una foto familiar donde abrazaba a una mujer joven y a una niña pequeña. Colocó la foto de cara a la pared. Recuerdos demasiado dolorosos. A las 8 en punto sonó el timbre y los estudiantes comenzaron a entrar al aula. La mayoría parecían adolescentes comunes, algunos interesados, otros aburridos y algunos visiblemente somnolientos después de haberse levantado temprano. Pero cuando en la puerta aparecieron Carter Blake y sus amigos, la atmósfera en la clase cambió instantáneamente. Carter era un chico alto, de complexión atlética, con el cabello oscuro perfectamente peinado y una sonrisa segura de sí mismo.
Llevaba la chaqueta oficial del equipo de fútbol de la escuela, adornada con insignias y parches. Jake y Dylan lo flanqueaban a los lados, como guardaespaldas de una celebridad. Los demás estudiantes se apartaron instintivamente, abriendo un camino hacia las filas traseras. Así que, comenzó Michael cuando todos se acomodaron, me llamo señor Harrison. Soy su nuevo profesor de inglés y literatura. Carter bostezó de manera ostentosa y puso los pies sobre el escritorio del estudiante que estaba delante. Este semestre estudiaremos obras que plantean cuestiones de justicia, elección moral y las consecuencias de nuestras acciones. Aburrido, comentó en voz alta Jake, provocando risas entre algunos compañeros. Michael continuó, como si no hubiera escuchado. Comencemos con una pregunta sencilla. ¿Qué es la verdadera fuerza? ¿Quién puede responder? Emma Richardson, sentada en la primera fila, levantó la mano. Creo que la verdadera fuerza es la capacidad de ayudar a aquellos que son más débiles que tú. Excelente respuesta, señorita Richardson. Michael asintió con aprobación. ¡Tonterías!, bufó Carter. La fuerza es cuando todos te temen. Cuando puedes hacer lo que quieras y nadie se atreve a contradecirte. Interesante punto de vista, señor Blake. Michael se volvió hacia él. ¿Y qué piensa de la fuerza que se oculta? ¿De las personas que parecen débiles, pero en realidad poseen un poder increíble? Esas no existen, declaró Carter con confianza. Si eres fuerte lo demuestras. Todo lo demás son intentos de los débiles por parecer geniales. Michael asintió lentamente. Volveremos a este tema más adelante. Tan pronto como sonó el timbre que indicaba el final de la clase, Carter se levantó y se dirigió a la salida. Al pasar junto al escritorio del profesor, accidentalmente golpeó la mochila de Michael, que cayó al suelo, esparciendo su contenido. «Oh, lo siento», pronunció Carter con un falso pesar. «Qué lástima». Sus amigos se rieron, y los demás estudiantes se apresuraron a salir del aula, sin querer verse envueltos en el conflicto. Michael se arrodilló tranquilamente y comenzó a recoger los papeles. Entre ellos había documentos que un profesor de escuela común no debería tener. Informes con la clasificación de secreto, fotografías de operaciones militares, cartas de altos funcionarios. Afortunadamente, los adolescentes estaban demasiado ocupados con su propia superioridad como para prestar atención a los detalles. Solo Emma Richardson se quedó en clase. «Señor Harrison, lo siento mucho. Ellos hacen eso con todos los nuevos profesores». «No se preocupe, señorita Richardson. He enfrentado problemas más serios». «No se detendrán», advirtió la chica. «El señor Collins pensó que podría reformarlos. Al final, tuvieron que llevarlo en ambulancia justo durante la clase. Tuvo un ataque nervioso cuando Carter trajo una rata a clase y se la lanzó por dentro de la camisa». Michael levantó la vista de los papeles que estaba recogiendo. ¿Una rata? Dijeron que era un experimento para estudiar las reacciones humanas al estrés. El director no los castigó. Los padres de Carter donaron a la escuela un nuevo ala de la biblioteca. Entiendo. Michael terminó de recoger sus cosas y se levantó. Gracias por la advertencia, Emma. Solo tenga cuidado, ¿de acuerdo? Pueden llegar muy lejos. Después de que la chica se fue, Michael se quedó solo en el aula vacía. Se acercó a la ventana y miró hacia abajo, al patio de la escuela. Allí, Carter y sus amigos discutían animadamente sobre algo, señalando de vez en cuando hacia las ventanas del segundo piso. Michael sacó su teléfono móvil del bolsillo y revisó los contactos. Entre ellos estaban los números de trabajadores sociales, psicólogos infantiles, especialistas en adolescentes problemáticos, personas con las que había colaborado a lo largo de muchos años de su carrera docente. Durante 20 años de trabajo en diversas escuelas, se encontró con cientos de niños como Carter, Jake y Dylan. La mayoría de ellos simplemente necesitaba el enfoque y la comprensión adecuados. Pero algunos iban demasiado lejos, como su propia hija. Michael tocó involuntariamente la fotografía en la mesa. Emily tenía solo 14 años cuando un grupo de estudiantes de secundaria la llevó a que... Aún no podía pensar en eso sin dolor. Después de aquella tragedia, dedicó su vida a que algo así no volviera a suceder. Estudió la psicología adolescente, los métodos de trabajo con niños agresivos, se convirtió en un experto en acoso escolar, y ahora veía todas las señales de una catástrofe inminente. La segunda mitad del día trajo nuevos desafíos. Durante el almuerzo, Michael se dirigió a la sala de profesores para comer. Pero cuando abrió su recipiente de comida, un olor nauseabundo salió de allí. Alguien había añadido un ratón muerto a su ensalada. ¿Problemas, señor Harrison?, escuchó detrás de él una voz familiar. Michael se dio la vuelta.
En la puerta estaba Carter con una expresión inocente en su rostro. No hay problema, señor Blake. Solo estoy comprobando la calidad de la comida escolar. Sí, a veces viene con sorpresas. Carter sonrió. Por cierto, escuché que usted es militar. ¿O exmilitar? ¿Dónde escuchaste eso? Ah, ¿es verdad? Los ojos de Carter brillaron con un entusiasmo cazador. Interesante. ¿En qué guerras participó? ¿En Irak? ¿En Afganistán? Michael cerró el recipiente con la comida en mal estado. Yo enseño inglés, señor Blake. Mi pasado no tiene relación con las clases de literatura. Pero tiene que ver con por qué está aquí, ¿verdad? Carter se acercó un paso. ¿Sabe lo que pienso? Creo que usted es uno de esos fracasados que no pudieron encontrarse en el mundo real y vinieron a enseñar a los niños. Una historia típica de débiles. Quizás tenga razón, aceptó Michael con calma. Carter esperaba agresión, ira, un intento de mostrar autoridad, pero esa reacción lo desconcertó. Aunque, continuó Michael, dirigiéndose a la salida, las personas más peligrosas a menudo parecen precisamente fracasados. Recuerde eso. Después de su partida, Carter se quedó en la sala de profesores, reflexionando sobre esas palabras. La siguiente clase de inglés se convirtió en una verdadera prueba. Carter, Jake y Dylan hicieron todo lo posible por interrumpir la lección. Lanzaban papeles, imitaban sonidos de animales, se caían de las sillas, simulando desmayos. Michael continuó con la lección como si nada estuviera sucediendo. Hablaba sobre la novela El Señor de las Moscas, de William Golding, una historia sobre cómo los niños civilizados se convierten en salvajes cuando desaparecen las reglas y la autoridad de los adultos. Es interesante notar, decía, mirando a la clase, que el principal antagonista de la novela, Jack, no era el niño más fuerte o inteligente, pero entendía la psicología de la multitud. Sabía cómo manipular los miedos y deseos de los otros niños. Carter dejó de hacer payasadas y escuchó atentamente. Jack creó un culto de fuerza y brutalidad, pero al final su imperio se derrumbó porque estaba construido sobre el miedo, no sobre el respeto. El miedo es una base muy poco confiable para el poder. ¿Y qué le pasó a Jack al final?, preguntó de repente Dylan. Fue salvado, respondió Michael. Pero la salvación vino de afuera. Los adultos intervinieron y detuvieron el caos. Jack no pudo enfrentar las consecuencias de sus acciones por sí mismo. Carter frunció el ceño. Sentía que el maestro hablaba no solo de literatura. Después de la clase, cuando la mayoría de los estudiantes se habían ido, solo quedó un chico en el aula. Aaron Wells, un delgado chico de 17 años con gafas, nerviosamente jugaba con la correa de su mochila. «Señor Harrison», llamó en voz baja. «¿Puedo hablar con usted?» «Claro, Aaron. ¿Qué pasa?» El chico miró hacia la puerta, asegurándose de que estaban solos. «Me obligan a hacer sus tareas. Carter y sus amigos, ya hace 6 meses». Michael dejó la pluma y miró atentamente al adolescente. «Cuéntame más». «Al principio, solo copiaban de mí. Luego empezaron a exigir que hiciera sus trabajos por completo. Dijeron que si me negaba...» Aaron se quedó en silencio. «¿Qué dijeron?» «Que publicarán en Internet las fotos que tomaron en el vestuario después de educación física. Fotos comprometedoras». La voz del chico temblaba de vergüenza. «Y también tomaron mi teléfono y encontraron conversaciones personales con un chico. Solo somos amigos. Pero ellos te están chantajeando». «Sí, y no solo a mí. Conozco a varias personas más a las que les hacen lo mismo, pero nadie se atreve a quejarse». Michael asintió en silencio, procesando la información. «Señor Harrison, no le pido que se involucre. Solo, si ellos le piden que les cambie las calificaciones o algo por el estilo, por favor, no acepte. No quiero que otro maestro sufra por mi culpa». «Aaron», Michael se inclinó hacia adelante. «¿Sabes qué es el chantaje? Es cuando te obligan a hacer algo, amenazando con revelar algo». «Correcto. ¿Y sabes que el chantaje es un delito grave? ¿Y que las personas que lo practican generalmente no se detienen en una sola víctima?» Aaron asintió. «Lo entiendo. Pero ¿qué puedo hacer? Mi padre trabaja para el papá de Carter. Si esto sale a la luz...» «¿Tu padre trabaja para Richard Blake?» «Sí. Es el contador principal en su empresa de construcción. Si el señor Blake quiere, puede despedir a mi papá en cualquier momento». Michael se levantó y se acercó a la ventana. Afuera ya comenzaba a oscurecer. El corto día de invierno llegaba a su fin. «Aaron, ¿sabes qué te voy a decir? A veces la única forma de detener a un depredador es mostrarle que tú también puedes ser peligroso. Pero yo no soy peligroso, ni siquiera lastimo a una mosca».
Michael se volvió hacia él con una sonrisa enigmática. Y no necesito que seas peligroso. Es suficiente que yo lo sea. Aaron parpadeó confundido. ¿Qué quiere decir? Por ahora, nada. Solo confía en mí, ¿de acuerdo? Y recuerda, los chantajistas solo temen una cosa. ¿Qué? Que sus secretos también se hagan públicos. Esa misma noche, Michael estaba sentado en su apartamento alquilado cerca de la escuela, revisando archivos en su computadora portátil. En la pantalla había expedientes detallados sobre los 3 adolescentes, el resultado del trabajo de personas que sabían cómo encontrar información sobre cualquiera. Carter Blake, 18 años, hijo del dueño de la mayor empresa constructora del estado, capitán del equipo de fútbol, excelentes calificaciones gracias a maestros sobornados y tareas hechas por otros. En su tiempo libre, vende drogas entre sus compañeros. 2 incidentes ocultos de conducción bajo los efectos del alcohol. Jake Martínez, 17 años, hijo adoptivo del juez Martínez. Problemas de agresión, está bajo tratamiento psiquiátrico. Sospechoso de varios casos de maltrato animal, pero las acusaciones fueron retiradas gracias a la influencia de su padre adoptivo, Dylan Cooper, 18 años. Madre, congresista del estado, padre, abogado conocido. Serios problemas de juego, debe una gran suma a la mafia local. Sus padres no saben de sus deudas. Cada uno tenía su debilidad. Cada uno tenía secretos que podían destruir sus vidas. El teléfono de Michael sonó. Harrison, le escucho. ¿Cómo va todo en la escuela?, preguntó una voz familiar sin presentarse. La situación es peor de lo que pensábamos. No es solo acoso escolar, es crimen organizado con menores en los papeles principales. ¿Chantaje? ¿Chantaje? ¿Tráfico de drogas? ¿Posiblemente coerción a la prostitución? Aún estoy verificando los detalles. ¿Cuántas víctimas? Al menos 7 personas que ya he identificado. Probablemente más. Pausa. Actúe según el protocolo número 3. ¿Está seguro? El protocolo 3 significa exposición total. Estos niños pueden convertirse en los próximos asesinos, en serie o terroristas. Es mejor detenerlos ahora. Entendido. Michael colgó y volvió a mirar la pantalla de la computadora portátil. El protocolo número 3 significaba que ya no estaba limitado en sus métodos. Todos los medios eran considerados aceptables. Abrió un nuevo archivo y comenzó a elaborar un plan. A la mañana siguiente, Carter se despertó con el sonido del teléfono. Era la administración de la escuela. Señor Blake, soy la señora Hendricks de la oficina. Necesitas venir a la escuela con tus padres para una reunión urgente con el director. ¿Por qué motivo? Se han presentado quejas sobre tu comportamiento. Varios estudiantes y sus padres se han dirigido a la administración. Carter sintió como su estómago se contraía de miedo. ¿Qué quejas? De eso te enterarás en la reunión. Te esperamos en 1 hora. La línea se cortó. Carter, con manos temblorosas, comenzó a revisar los contactos en su teléfono, buscando el número de Jake. Jake, necesitamos reunirnos, ahora mismo. Pero cuando llegó a la casa de su amigo, descubrió que Jake había recibido una llamada similar. Alguien había contactado a los servicios de protección infantil informando sobre su comportamiento agresivo en la escuela. Dylan también estaba en pánico. Su madre había recibido una llamada anónima de un padre preocupado que le contó cómo su hijo extorsionaba dinero a los estudiantes más jóvenes. Carter, con manos temblorosas, comenzó a revisar los contactos en su teléfono, buscando el número de Jake. Jake, necesitamos reunirnos, ahora mismo. Pero cuando llegó a la casa de su amigo, descubrió que Jake había recibido una llamada similar. Alguien sabía sobre sus visitas al psiquiatra, sobre casos ocultos de crueldad, sobre cómo falsificaba certificados de salud. Dylan también estaba en pánico. El que llamó sabía sobre sus deudas, sobre de dónde sacaba el dinero e incluso sobre cómo robaba de la billetera de su madre. No puede ser una coincidencia, dijo Carter cuando se reunieron en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Alguien nos está atacando de manera organizada. ¿Pero quién? Jake caminaba nerviosamente en círculos. ¿Quién puede saber tanto? El único nuevo en nuestras vidas es el nuevo profesor, dijo lentamente Dylan. Harrison, vamos, es un completo perdedor. ¿Recuerdas lo que dijo sobre las personas más peligrosas? Carter frunció el ceño. ¿Que a menudo parecen perdedores? Hubo un silencio. Necesitamos investigar, finalmente dijo Carter. Necesitamos averiguar quién es realmente este Michael Harrison. Capítulo 4. Descubrimiento.
En la escuela reinaba una extraña atmósfera. Carter, Jake y Dylan se comportaban de manera inusualmente callada. Habían dejado de burlarse de los estudiantes más débiles. No causaban disturbios en clase e incluso saludaban a los profesores. Aaron Wells se acercó a Michael después de la segunda clase de inglés. Señor Harrison, ha pasado algo increíble. Carter me devolvió todo el dinero que me obligó a robar de casa y borró todas las fotos comprometedoras de mi teléfono. Eso es maravilloso, Aaron. Pero no entiendo por qué. ¿Qué pasó? Michael se encogió de hombros. Quizás simplemente ha madurado. O alguien lo obligó a hacerlo. Aaron miró atentamente al profesor. Señor Harrison, ¿realmente es solo un profesor de inglés? ¿Y qué más podría ser? No lo sé, pero los profesores normales no pueden cambiar a las personas tan rápido. Michael sonrió. A veces las personas cambian por sí mismas cuando entienden las consecuencias de sus acciones. Después de las clases, Michael se quedó en el aula corrigiendo cuadernos. Sabía que lo estaban esperando. Y de hecho, media hora después, la puerta se abrió y entraron los tres. Pero esta vez no había en su comportamiento la agresión habitual. Se veían asustados y confundidos. Señor Harrison, comenzó Carter, necesitamos hablar. Por supuesto. Siéntense. Los adolescentes se sentaron en la primera fila, lo cual era inusual. Normalmente ocupaban los asientos al final de la clase. «Fuiste tú, ¿verdad?», preguntó directamente Carter. «¿Las llamadas esta mañana?» «¿Qué llamadas?» «No te hagas el tonto. Sabemos que fuiste tú». Michael dejó el bolígrafo y los miró atentamente. «Supongamos que fui yo. ¿Y qué sigue?» «¿Quién eres?», exclamó Jake. «No eres un profesor normal». «¿Qué te hace pensar eso?» «Los profesores normales no saben tantos detalles sobre la vida de los estudiantes», dijo Dylan, «y no pueden obtener información que es imposible conseguir». Michael se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. «Saben, chicos, hay una profesión que consiste en proteger a las personas de los depredadores. A veces los depredadores llevan uniforme militar y disparan con rifles. A veces ellos van en uniforme escolar y utilizan presión psicológica». «¿Eres un espía?», preguntó Carter con desconfianza. «Soy quien detiene a las personas que hacen daño a los inocentes». Michael se volvió hacia ellos, y los adolescentes vieron en sus ojos algo que los hizo encogerse en sus sillas. En los últimos 2 años, 3 estudiantes de esta escuela han intentado suicidarse. 5 se han transferido a otras instituciones. 2 han terminado en un hospital psiquiátrico. Y todo esto es resultado de las acciones de un grupo de estudiantes. «No obligamos a nadie a matarse», se indignó Jake. «¿No? Entonces cuéntame sobre Timmy Johnson». Los adolescentes se miraron. Timmy Johnson fue un compañero de clase el año pasado, un chico callado y reservado a quien ellos humillaban regularmente. «Timmy simplemente se mudó», dijo Dylan con inseguridad. «Timmy intentó ahorcarse en el sótano de su casa», informó fríamente Michael. «Después de que ustedes publicaron un video en internet donde él llora en el baño de la escuela. Su hermana menor lo salvó». Silencio. «¿Y Sarah Mitchell? ¿La recuerdan?» «¿Qué le pasó?», preguntó Carter con voz ronca. «Todavía toma antidepresivos después de que ustedes difundieron rumores sobre su vida íntima. Rumores que llevaron a que sus padres la enviaran a una escuela cerrada para adolescentes problemáticos». Michael dio un paso hacia ellos, y los 3 se apartaron instintivamente. «¿Quieren saber quién soy? Soy un maestro con 20 años de experiencia en escuelas difíciles. Un hombre que perdió a su propia hija debido al acoso, similar al que ustedes perpetran». Los adolescentes se quedaron paralizados. Mi Emily tenía 14 años cuando un grupo de estudiantes de secundaria la llevó a intentar suicidarse. Ella sobrevivió, pero las cicatrices psicológicas quedaron para siempre. Michael hizo una pausa, reuniendo fuerzas. «Después de ese incidente, estudié todo lo que pude sobre la agresión adolescente, el acoso escolar, la psicología de las víctimas y los agresores. Me convertí en un especialista en este campo». Miró a cada uno de ellos. «Y cuando veo a chicos como ustedes, sé exactamente a dónde llevará esto si no se interviene». «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó Carter en voz baja. «Quiero que entiendan una verdad simple. Su comportamiento destruye vidas, y si no se detienen, eventualmente destruirán también las suyas». «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó Carter en voz baja. «Quiero que entiendan una verdad simple. Su comportamiento tiene consecuencias, y esas consecuencias pueden ser mucho más graves de lo que piensan». Michael se levantó y se acercó a la pizarra, donde escribió una palabra: elección. «Cada uno de ustedes tiene una elección. Pueden seguir siendo depredadores y terminar en la cárcel,
o en un hospital psiquiátrico. O pueden cambiar sus vidas, comenzando desde este momento. ¿Y si no queremos cambiar?, preguntó desafiante Carter. Michael se volvió hacia él con una expresión que hizo que el adolescente lamentara sus palabras. Entonces haré que no tengan otra opción. Esa noche Carter estaba sentado en su habitación, tratando de procesar lo que había sucedido. Su teléfono estaba sobre la mesa, y temía incluso tocarlo. ¿Y si esa persona con la voz distorsionada volvía a llamar? Su padre entró en la habitación sin tocar la puerta. Un hábito que antes irritaba a Carter, pero que ahora le daba miedo. Hijo, necesito hablar contigo. Richard Blake era un hombre de imponentes proporciones, acostumbrado a que lo obedecieran sin objeciones. Había construido un imperio de construcción prácticamente desde cero, y sus métodos de hacer negocios no siempre habían sido legales. Recibí una llamada telefónica extraña hoy. Comenzó sentándose en el borde de la cama. Alguien me informó de algo muy interesante sobre tus asuntos escolares. Carter se congeló. ¿Qué información? Que mi hijo está involucrado en extorsión y tráfico de drogas justo en la escuela. La voz de su padre era engañosamente tranquila. ¿Te imaginas el daño que esto podría causar a la reputación de nuestra familia? Papá, puedo explicarlo todo. ¿Explicarlo? Richard se levantó. ¿Crees que soy un tonto? ¿Crees que no sé en qué gastas el dinero que te doy para tus gastos personales? Carter comprendió que había caído en una trampa. Quienquiera que hubiera llamado por la mañana, claramente no se limitó solo a él. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Esa persona no exigió dinero, no me chantajeó, simplemente dio un consejo. ¿Qué consejo? Es mejor que te ocupes de la educación de tu hijo, antes de que sea demasiado tarde. Richard se acercó más. ¿Y sabes qué? Tiene razón. El golpe impactó en la cara de Carter antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo. Cayó al suelo, presionando su mano contra la mejilla ardiente. «Has avergonzado a la familia, bastardo», gruñó el padre. «¿Pensaste que papá siempre te protegería? ¿Que mi dinero resolvería todos los problemas?» Richard agarró a su hijo por la camisa y lo levantó. «A partir de mañana trabajarás en la construcción. Después de la escuela, los fines de semana, en las vacaciones, cargarás sacos de cemento hasta que entiendas el valor del dinero y del trabajo». «Pero papá, y nada de peros. Además, mañana irás con cada persona a la que has lastimado y pedirás disculpas. En público, ante testigos». Carter miró a su padre con los ojos muy abiertos. Estaba acostumbrado a que Richard siempre cubriera sus travesuras, siempre estuviera de su lado contra el mundo. «No entiendes, ¿verdad?», Richard sonrió con desdén. «¿Crees que esto es injusto? ¿Y sabes qué prometió el hombre que me llamó si no cambias?» Carter guardó silencio. «Dijo que si en una semana no te conviertes en otra persona, todos tus secretos se harán públicos. Y entonces, ni mi dinero ni mis conexiones te ayudarán. Entonces irás a un centro de detención juvenil y luego a una prisión para adultos». Richard se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. «¿Y sabes qué es lo más aterrador? Estoy empezando a pensar que tal vez esto sea para mejor». La puerta se cerró de golpe, dejando a Carter solo con sus pensamientos y su mejilla ardiente. Al mismo tiempo, Jake estaba sentado en la oficina del psiquiatra familiar, el doctor Stephen Wright. Sus padres adoptivos lo llevaron allí después de una llamada telefónica similar. «Jake», dijo suavemente el doctor, «tus padres están muy preocupados. Les informaron sobre algunos incidentes en la escuela». «¿Quién les informó?» «No importa. Lo que importa es que has estado ocultando problemas graves de agresión». Jake se movía nerviosamente en la silla. Odiaba esas sesiones. Odiaba cómo el doctor lo miraba, como si lo estuviera estudiando bajo un microscopio. «Me hablaron del gato», continuó el doctor. Jake palideció. «¿Qué gato?» «El que torturaste en el garaje el verano pasado. Los vecinos lo vieron. Yo no». «Jake, mentir solo empeorará la situación. Tengo fotos». El médico abrió un expediente y mostró imágenes que hicieron que el adolescente apartara la mirada. ¿Sabes cómo se llama esto en psiquiatría? Sadismo. Y si no se trata, progresa. Primero los animales, luego las personas. «No quiero matar a nadie». «Pero quieres causar dolor. Reconócelo al menos a ti mismo». Jake guardó silencio, apretando los puños. «Tus padres adoptivos quieren colocarte en una institución especializada para adolescentes con problemas de conducta», informó el doctor. «Y creo que es la decisión correcta». «No», gritó Jake. «Solo no eso. Allí hay verdaderos locos». «¿Y qué te hace mejor que ellos?», preguntó el doctor con calma.
Dylan, en ese momento, estaba sentado en casa en la mesa de la cocina frente a sus padres. Su madre, la congresista Elizabeth Cooper, parecía haber envejecido 10 años en un solo día. $80,000, repitió ella. Debes $80,000 a personas que matan por menos. Su padre, el abogado Robert Cooper, estudiaba en silencio los documentos que les habían enviado. Aquí dice que tomaste dinero de mi bolso, continuó la madre, del bolso de papá, de la pensión de la abuela, incluso del fondo de ayuda a los indigentes que administro. Mamá, ¿puedo devolverlo todo? ¿Con qué? Estalló el padre. No tienes trabajo, no tienes habilidades, ni siquiera puedes estudiar bien en la escuela sin ayuda externa. Dylan bajó la cabeza. Sabía que sus padres tenían razón. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dijo la madre en voz baja. No es que hayas robado, no es que hayas jugado, y lo que hiciste fue hacer que otros niños sufrieran para cubrir tus deudas. Sacó de su bolso unas fotografías. Estas son fotos de los niños a los que tú y tus amigos llevaron al colapso nervioso. Míralos. Dylan, a regañadientes, levantó la vista. En las fotografías había niños con ojos vacíos y apagados, niños que parecían mucho mayores de lo que eran. Esta niña tiene 14 años, señaló la madre hacia una de las fotografías. 14, y ya ha intentado quitarse la vida 2 veces. No lo sabía. No quería saberlo, gritó el padre. Te importaba un comino todo, excepto tú mismo. Robert se levantó y comenzó a caminar por la cocina. Mañana por la mañana vas a la policía y confiesas todo. Por extorsión, por chantaje, por todo. Pero entonces me arrestarán. Y harán bien. Elizabeth también se levantó. Quizás la cárcel sea el único lugar donde finalmente entiendas que tus acciones tienen consecuencias. Mamá, por favor. No. La voz de la madre era fría como el hielo. He luchado por la justicia toda mi vida, y no permitiré que mi propio hijo convierta esta lucha en un farsa. Se dirigió a la salida de la cocina, pero se detuvo en la puerta. Y mañana vas al psiquiatra, porque las personas normales no disfrutan del sufrimiento ajeno. A la mañana siguiente, los 3 adolescentes llegaron a la escuela cambiados. Carter con un moretón bajo el ojo, Jake con los ojos rojos de llorar, Dylan con las manos temblorosas. Se reunieron en un aula vacía antes de que comenzaran las clases. Estamos en problemas, dijo en voz baja Carter. Los padres lo saben todo. Los míos quieren enviarme a un manicomio, agregó Jake. Y los míos a la cárcel, susurró Dylan. Se hizo un silencio. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Jake. No lo sé, respondió Carter honestamente. Por primera vez en mi vida no sé. La puerta se abrió y entró Michael Harrison. Se veía tan tranquilo como siempre, pero en sus ojos brillaba algo nuevo. Satisfacción. Buenos días, chicos. ¿Cómo fue la noche? Carter levantó la cabeza, y en sus ojos por primera vez, Michael vio un verdadero miedo. Ustedes destruyeron nuestras vidas, croó el adolescente. No, respondió Michael con calma, cerrando la puerta detrás de sí. Ustedes mismos destruyeron sus vidas. Yo solo mostré a todos la verdad. Jake se levantó de un salto. Mis padres quieren quitarme la custodia, por su culpa. Por lo que hiciste a los animales y por burlarte de los niños más débiles, corrigió Michael. Tus padres simplemente se dieron cuenta de a quién realmente estaban criando. Dylan lloraba en silencio, escondiendo su rostro en sus manos. Mamá dijo que estoy muerto para ella, que ya no tiene hijo. Michael se acercó más. ¿Y saben qué? Ella tiene razón. La persona que eras debe morir, para que nazca alguien nuevo. Eres un loco, gritó Carter levantándose. Eres un enfermo que disfruta del dolor ajeno. Michael se detuvo a 2 pasos de él. ¿Quieres saber quién disfruta del dolor ajeno? Mírate en el espejo. No soy así. ¿No? Michael sacó su teléfono y reprodujo un video. Entonces explícame esto. En la pantalla apareció un video grabado con una cámara oculta. Carter, Jake y Dylan estaban golpeando a un niño delgado en el baño de la escuela. El sonido estaba activado y se podía escuchar cómo se reían de sus gritos de ayuda. ¿De dónde sacaron esto?, preguntó Jake jadeando. Tengo grabaciones de todo lo que hicieron en los últimos 2 años. Cada acoso, cada acto de crueldad. Michael guardó el teléfono. ¿Quieren saber cuántos niños han sufrido a causa de ustedes? 23. 23 niños cuyas vidas destruyeron por diversión. Dylan levantó su rostro lloroso. No queríamos. No querían. La voz de Michael se volvió helada. ¿No querían cuando obligaron a Aaron Wells a comer de un basurero? ¿No querían cuando publicaron fotos íntimas de Sarah Mitchell? ¿No querían cuando llevaron a Timmy Johnson a intentar suicidarse?
Cada palabra era como una puñalada. Pero ¿saben qué es lo más aterrador?, continuó Michael. Ni siquiera ahora entienden la magnitud de lo que han hecho. Solo piensan en ustedes mismos, en sus problemas, en su dolor. Miró a cada uno de ellos. Ni uno de ustedes ha pensado en lo que sienten sus víctimas. Carter apretó los puños. Basta. No voy a escuchar esto más. Se lanzó hacia la puerta, pero Michael fue más rápido. Su mano se posó en el hombro del adolescente y éste se detuvo, sintiendo el agarre de hierro. Siéntate, dijo Michael en voz baja, y en su voz había algo que hizo que Carter se sometiera sin protestar. Ahora escúchenme atentamente. Michael regresó a la pizarra y escribió una palabra. Precio. Cada acción tiene un precio, y ha llegado el momento de pagar la cuenta. ¿Qué quiere decir con eso?, balbuceó Dylan. Michael se volvió hacia ellos, y en sus ojos no quedaba ni una pizca de humanidad. Quiero decir que su historia aún no ha terminado. Lo que sucedió ayer es solo el comienzo. Sacó de su mochila una carpeta gruesa y la colocó sobre la mesa. Michael sacó de su mochila varias hojas de papel y las puso sobre la mesa. Este es un acuerdo de trabajo comunitario voluntario. Un programa de rehabilitación para adolescentes con comportamiento problemático. ¿Qué tipo de trabajos?, preguntó Jake con cautela. Ustedes ayudarán en un refugio local para niños huérfanos. Todos los días después de la escuela, 3 horas. Cada fin de semana, 6 horas. Durante 4 meses. ¿Y si nos negamos?, intentó blufear Dylan. Michael sacó su teléfono con calma. Entonces llamaré a los padres de cada niño al que ustedes acosaron. Les contaré los detalles de lo que hicieron con sus hijos. Y luego esos padres irán a la policía con denuncias. Les mostró una lista de contactos. Tengo los números de 32 familias, 32 niños que se convirtieron en sus víctimas en los últimos 2 años. Los adolescentes palidecieron. Extorsión de menores, chantaje, coacción a robar, abuso psicológico. Todo esto conlleva responsabilidad penal, incluso para los menores. Michael les extendió un bolígrafo a cada uno. Elijan. 4 meses de trabajo comunitario o años en un centro de detención juvenil. Les mostró una de las fotos. Carter entregando una bolsa de drogas a un estudiante de primaria. ¿Se imaginan los titulares? Hijo de un magnate local vende drogas en la escuela. Hijo adoptivo de un juez. Sádico y asesino de animales. Hija de un congresista crió a un extorsionador y chantajista. Los adolescentes palidecieron. Sus padres perderán sus trabajos. Sus familias se convertirán en parias. Y ustedes pasarán los próximos años en un centro de detención juvenil. Carter agarró el bolígrafo con una mano temblorosa. Eres un hijo de puta. Quizás, aceptó Michael, pero soy un hijo de puta que protege a los inocentes de gente como ustedes. Uno tras otro, los adolescentes firmaron los documentos. Excelente. Michael recogió los papeles. Mañana a las 4 de la tarde se presentarán en el refugio Esperanza en Main Street. Allí les estará esperando la señora García, la directora. Ella les explicará sus responsabilidades. ¿Y qué haremos allí?, preguntó Jake sombríamente. Descubrirán lo que es estar indefenso. Aprenderán lo que significa depender de la bondad de otras personas. Quizás, por primera vez en sus vidas, entenderán lo que sienten sus víctimas. Michael se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. Y recuerden, estaré vigilando cada uno de sus pasos. La más mínima infracción, el más mínimo intento de escapar, y el acuerdo se anulará. Después de su partida, los 3 adolescentes se quedaron en un silencio ensordecedor. ¿Qué hemos hecho?, finalmente susurró Dylan. Nadie respondió. Ellos mismos no lo sabían. El refugio Esperanza se encontraba en un viejo edificio en las afueras de la ciudad. La pintura se estaba descascarando. Las ventanas estaban selladas con cinta adhesiva. El techo goteaba. Este lugar estaba destinado a niños que nadie quería. Huérfanos, rechazados, víctimas de violencia doméstica. Carter, Jake y Dylan estaban de pie frente a la entrada, sin atreverse a entrar. «Quizás deberíamos escapar», sugirió Jake. «¿A dónde?», se burló Carter amargamente. «Él nos encontrará en cualquier lugar». La puerta se abrió y salió una anciana latinoamericana con un vestido sencillo. Era la señora García, la directora del refugio. «¿Ustedes 3 son de la escuela?», preguntó con un ligero acento. Los adolescentes asintieron. «Entren, tenemos mucho trabajo». Dentro, el refugio se veía aún peor. Paredes agrietadas, muebles viejos, olor a humedad y a algo ácido. En los pasillos corrían niños de diferentes edades, desde pequeños hasta adolescentes. Todos parecían cansados, tristes, perdidos.
Aquí viven 43 niños, explicó la señora García. Solo tenemos 4 empleados. La ayuda de voluntarios es muy necesaria. Ella los llevó por las habitaciones. En cada una había de 6 a 8 camas, casi pegadas unas a otras. Las pertenencias personales de los niños eran casi inexistentes, solo lo más necesario. Esta es María, presentó la directora a una niña de 8 años con grandes ojos tristes. Su madre murió de sobredosis, no conoce a su padre. La niña se encogía asustada contra la pared, mirando a los extraños. Y este es James, señaló a un niño de unos 12 años con una cicatriz en la cara. Su padrastro lo golpeó, le rompió el brazo en 3 lugares. Jake se dio la vuelta. No podía mirar la cicatriz. Su tarea es ayudar a los niños con sus tareas, alimentarlos, jugar con ellos, leerles cuentos antes de dormir. En resumen, ser esos hermanos mayores que nunca han tenido. Se detuvo frente a la habitación de los adolescentes. Pero recuerden, estos niños han visto cosas que ningún niño debería ver. No confían en los adultos. Les será difícil aceptarlos. La puerta de la habitación estaba entreabierta, y desde allí llegaban voces suaves. Carter asomó la cabeza y vio a un grupo de adolescentes sentados en el suelo en círculo. Susurraban sobre algo, lanzando miradas cautelosas hacia la puerta de vez en cuando. ¿Qué están haciendo?, preguntó. Se cuentan sus historias, respondió la señora García en voz baja. Eso les ayuda a lidiar con sus traumas. Uno de los adolescentes, un chico de unos 16 años con la cabeza rapada y tatuajes en los brazos, levantó la cabeza y miró directamente a Carter. ¡Novatos!, gritó. ¡Entren, no sean tímidos! Carter, Jake y Dylan entraron a la habitación con inseguridad. Los otros adolescentes los miraban con curiosidad y desconfianza. Me llamo Marcus, se presentó el chico tatuado. Y esta es nuestra alegre pandilla de fracasados. Señaló a los demás. Una chica delgada con el cabello negro corto, un chico de apariencia asiática con ojos asustados, y una niña pelirroja que parecía tener unos 14 años. Cuéntenme, ¿qué los trajo a nuestro paraíso? Carter, Jake y Dylan se miraron. ¿Cómo explicarles a estos niños que estaban allí como castigo? Nosotros somos voluntarios, finalmente dijo Carter. Marcus se echó a reír. ¿Voluntarios? ¿En serio? Yo pensé que se habían escapado de una colonia de menores. ¿Por qué piensas eso?, se tensó Jake. Porque lo llevan escrito en la cara. He hecho cosas malas, sonrió Marcus. Créeme, sé de lo que hablo. Yo también fui así. Se subió la manga y mostró las cicatrices en su antebrazo. ¿Ven esto? Me cortaba cuando me sentía mal. Y me sentía mal todos los días desde que mi padre comenzó a acosarme. Se hizo un incómodo silencio. Y ahora es su turno, continuó Marcus. ¿Qué hicieron? Carter sintió que sus mejillas ardían de vergüenza. Estos niños que habían vivido verdaderos horrores lo miraban con expectativa. ¿Y él debía confesar que se había burlado de otros niños como ellos por diversión? Nosotros hicimos cosas malas en la escuela, pronunció en voz baja. ¿Cuáles exactamente? No se detuvo Marcus. Dylan no pudo soportarlo más. Nos burlamos de los niños débiles. Los humillamos. Los obligamos a darnos dinero. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. Los adolescentes se tensaron. Sus rostros se volvieron fríos. Entonces, ustedes son esos bastardos, dijo lentamente Marcus. Los que hacen que los niños terminen aquí. ¿Qué quieres decir?, preguntó Jake. ¿Ves a esa niña? Marcus asintió hacia la pelirroja. Se llama Emily. Ella llegó aquí después de que un grupo de chicos mayores, en su antigua escuela, la llevó a un colapso nervioso. Justo como ustedes. Emily se encogió al escuchar su nombre. Y Kevin señaló al chico asiático. Se escapó de casa después de que los matones de la escuela publicaron un video en internet donde lo golpeaban. Sus padres lo culparon a él, no a los agresores. Carter sintió que algo se rompía dentro de él. Nosotros no sabíamos, comenzó él. No sabían, estalló Marcus. ¿O no querían saber? ¿Les importaba un comino lo que sucedía con sus víctimas después de que jugaban con ellas? Se levantó y se acercó más. ¿Saben qué es lo más aterrador para un niño que sufre acoso? No es el dolor en sí, es que comienza a creer que lo merece, que realmente es un insignificante, indigno de respeto y amor. Marcus señaló las cicatrices en su brazo. Esto es lo que les sucede a los niños que ustedes rompen. Comienzan a hacerse daño a sí mismos porque piensan que no merecen algo mejor. Jake se dio la vuelta, incapaz de mirar las cicatrices. Y algunos, continuó Marcus, simplemente se quitan la vida, como mi hermano.
Sacó una fotografía de su bolsillo y se la mostró. En ella había un niño de unos 14 años con una sonrisa amable. Se llamaba Tommy. Se ahorcó en su habitación después de que sus compañeros grabaran un video de cómo lo golpeaban en el baño y lo subieran a internet. Las lágrimas brotaron en los ojos de Dylan. Solo tenía 14. La voz de Marcus temblaba. Quería ser médico, ayudar a la gente, pero en lugar de eso, decidió que el mundo estaría mejor sin él. Marcus guardó la fotografía. Así que no me digan que no sabían, simplemente no querían pensar en las consecuencias. Un silencio opresivo llenó la habitación. Carter, Jake y Dylan estaban sentados, con la cabeza baja, sin saber qué decir. ¿Pero saben qué? De repente dijo Marcus. Tienen la oportunidad de enmendarlo. ¿Cómo? Preguntó Carter con voz ronca. Ayudando a niños como nosotros, mostrándoles que no todos los mayores son unos completos bastardos. Extendió la mano hacia Carter. Me llamo Marcus, y si realmente quieren cambiar, estoy dispuesto a ayudarles. Los primeros días en el refugio se convirtieron en un verdadero infierno para los 3 adolescentes. Los niños no confiaban en ellos. Los cuidadores los miraban con desconfianza, y el trabajo resultó ser mucho más difícil de lo que esperaban. Carter ayudaba a los más pequeños con sus tareas, pero constantemente se distraían, lloraban, exigían atención. Estaba acostumbrado a que todos cumplieran sus deseos sin cuestionar, y aquí tenía que mostrar una paciencia que nunca había tenido. Jake trabajaba en la cocina, lavando platos y ayudando a preparar la comida. El trabajo físico lo agotaba. Sus manos estaban llenas de rasguños por los detergentes, y le dolía la espalda de estar de pie junto al fregadero. Dylan leía cuentos a los niños antes de dormir, pero cuando veía sus ojos asustados y desconfiados, su voz temblaba traicioneramente. Estos niños le recordaban a sus propias víctimas. Al final de la primera semana, la señora García los llamó a su oficina. ¿Cómo va todo?, preguntó. Difícil, admitió honestamente Carter. Eso es bueno. Si fuera fácil, no aprenderían nada. Sacó de un cajón una carpeta. ¿Quieren ver los archivos de los niños con los que están trabajando? Los adolescentes se miraron y asintieron. La señora García abrió el primer archivo. María, 8 años. Su madre murió de sobredosis cuando la niña tenía 5. Vivió 2 años con su abuela, hasta que ésta fue hospitalizada por un derrame cerebral. Pasó el último año en 3 familias de acogida diferentes. En todas partes la devolvieron. ¿Por qué?, preguntó Dylan. Pesadillas, enuresis, ataques de pánico, síntomas comunes de estrés postraumático en los niños. Pasó la página. James, 12 años. Su padrastro lo golpeó sistemáticamente durante 4 años. Su madre lo sabía, pero no hizo nada. El niño fue hospitalizado con un brazo roto y lesiones internas. Solo entonces los servicios sociales intervinieron. Carter sintió un nudo en la garganta. Kevin, 15 años. Llegó de Corea del Sur con sus padres hace 2 años. En la escuela fue objeto de constantes burlas por su acento y apariencia. Sus compañeros grabaron un video de cómo lo golpeaban y lo publicaron en redes sociales. Sus padres lo culparon por haber avergonzado a la familia. Jake apretó los puños. Reconocía en esta historia sus propias acciones. Emily, 14 años. Un grupo de chicas de secundaria en su escuela creó una página falsa en redes sociales donde publicaban mensajes ofensivos en su nombre. La niña se convirtió en una paria, perdió a todos sus amigos, intentó suicidarse tomando las pastillas de su madre. Dylan cubrió su rostro con las manos. ¿Quieren saber qué tienen en común todos estos niños?, preguntó la señora García. Los adolescentes guardaron silencio. Todos ellos creen que merecen un maltrato, que no son dignos de amor y respeto. Eso es lo que hacen las burlas a los niños. Cerró la carpeta. Cada uno de estos niños podría haber sido médico, maestro, artista, pero en lugar de eso, luchan por simplemente sobrevivir. Carter levantó la cabeza. ¿Cómo podemos ayudarles? Mostrarles que son dignos de amor, que alguien se preocupa por ellos, que no están solos. La señora García se levantó. Y ahora, vayan a trabajar. Y recuerden, cada una de sus palabras, cada gesto puede ser para estos niños un rayo de esperanza o otra herida más. Pasaron 3 semanas. Carter, Jake y Dylan se acostumbraban poco a poco a trabajar en el refugio. Los niños comenzaron a confiar en ellos, aunque algunos todavía se mantenían a la defensiva. Esa noche, Carter ayudaba a un niño de 7 años, Michael, con un dibujo. El niño era muy callado, casi no hablaba,
y siempre se mantenía alejado de los otros niños. ¿Qué estás dibujando?, preguntó Carter. Michael mostró su dibujo. En él había una familia, mamá, papá y un niño pequeño. Todos sonreían. ¿Es tu familia? El niño asintió. ¿Y dónde están ahora? Mamá está en el cielo, dijo Michael en voz baja. Y papá no me quería. Carter sintió como su corazón se apretaba de dolor. Recordó cómo había burlado cruelmente a niños tan indefensos, y le invadió una vergüenza insoportable. Michael, dijo con cuidado, ¿sabes que eres un muy buen niño? El niño lo miró sorprendido. ¿De verdad? De verdad. Y lo que pasó con tus padres no es tu culpa. Michael se quedó pensativo. ¿Y por qué entonces papá dijo que yo era malo? ¿Que por mi culpa mamá murió? Carter sintió que algo se revolvía dentro de él. Este pequeño niño se culpaba por la muerte de su madre solo porque algún idiota se lo había dicho. Escúchame con atención. Carter se agachó para estar a la altura del niño. Tu papá dijo una tontería. Los adultos a veces dicen tonterías cuando están heridos. No eres culpable de lo que pasó con mamá. ¿Y cómo sabes eso?, preguntó Michael con desconfianza. Porque yo mismo fui malo alguna vez. Muy malo. Y sé cómo son las malas personas. Pero tú no eres así. El niño examinó atentamente el rostro de Carter. ¿Y ahora eres bueno? Estoy aprendiendo a ser bueno, respondió honestamente Carter. Cada día aprendo. Michael sonrió. La primera vez en todo el tiempo que Carter lo conocía. ¿Y puedes enseñarme a ser bueno? Carter sintió cómo las lágrimas se le acumulaban en los ojos. Ya eres bueno, Michael. Solo necesitas que alguien te lo diga. En ese momento, en la habitación contigua, Jake jugaba con un grupo de niños a un juego de mesa. Uno de los niños, David, de 10 años, estaba haciendo trampa constantemente, tratando de ganar a toda costa. Antes, Jake se habría enfurecido y habría gritado al niño. Pero ahora entendía que detrás de ese comportamiento había un desesperado deseo de ser mejor que los demás en algo. David, dijo en voz baja, ¿qué tal si intentamos jugar limpio? ¿Para qué?, respondió el niño de forma grosera. De todos modos, voy a perder. ¿Y quién dijo que perder es malo? Mi padre. Él decía que los perdedores solo merecen patadas. Jake se quedó paralizado. Esas palabras eran casi una copia exacta de lo que él mismo había dicho a sus víctimas en la escuela. Tu padre estaba equivocado, dijo. Perder está bien. Lo importante es intentarlo. Solo dices eso para que no me sienta mal. No. Jake miró al niño a los ojos. Lo digo porque yo mismo pensé de otra manera durante mucho tiempo, y eso me convirtió en una mala persona. David parpadeó sorprendido. ¿Eras malo? Era malo, muy malo. Lastimaba a los niños que eran más débiles que yo. ¿Por qué? Porque pensaba que eso me hacía fuerte, pero en realidad me hacía patético. Jake se recostó en la silla. ¿Sabes qué entendí? El verdadero poder es proteger a los débiles, no hacerles daño. David asintió pensativamente y retiró las fichas adicionales que se había añadido sin darse cuenta en el tablero de juego. En la habitación infantil, Dylan leía un cuento a un grupo de pequeños. Entre ellos estaba Emily, la niña pelirroja que había llegado al hogar de acogida tras sufrir acoso escolar. Cuando Dylan terminó de leer, Emily se acercó a él. ¿Puedes leer otro? Por supuesto. ¿Cuál quieres? El de Cenicienta. Dylan abrió el libro y comenzó a leer la historia de la niña que era maltratada por sus hermanas, pero que al final encontró la felicidad. ¿Por qué las hermanas eran malas?, preguntó Emily. Quizás porque ellas mismas estaban heridas, respondió Dylan. A veces las personas hacen cosas malas no porque sean malas, sino porque no saben cómo ser buenas. ¿Y las chicas de mi escuela también hacían cosas malas porque estaban heridas? Dylan sintió una punzada de culpa. Se imaginó a esa pequeña niña justificando a sus agresores, tratando de encontrar una explicación a su crueldad. Emily, dijo en voz baja, no importa si están heridas o no. Nadie tiene derecho a hacerte daño. Pero ellos decían que era culpa mía. Ellos mintieron. Dylan se agachó junto a la cama de la niña. No eres culpable. Nunca eres culpable. ¿Entiendes? Emily asintió, pero en sus ojos aún había dudas. ¿Y tú cómo lo sabes?, preguntó. Dylan se detuvo a pensar. Podía mentir, decir algo reconfortante, pero esa niña merecía la verdad. Porque yo mismo solía hacer daño a niños como tú, confesó en voz baja. Y sé que siempre buscábamos excusas para nuestras acciones. Decíamos que las víctimas eran culpables, pero eso era una mentira.
Emily lo miró atentamente. ¿Y por qué lo hacías? Porque pensaba que eso me haría importante, fuerte. ¿Y lo hizo? Dylan sacudió la cabeza. No, me convirtió en un cobarde patético que solo puede sentirse grande humillando a los más pequeños. La niña reflexionó. ¿Y ahora no eres así? Estoy aprendiendo a no serlo. Cada día. Emily extendió su mano y le acarició la mejilla. Creo que eres bueno. Dylan sintió como las lágrimas corrían por sus mejillas. El perdón de esa niña significaba más para él que cualquier cosa en su vida. Un mes de trabajo en el hogar de acogida había cambiado a los 3 adolescentes. Aprendieron a ver el dolor en los ojos de los niños, a sentir sus miedos, a entender sus necesidades. Pero lo más importante, comprendieron lo que significa hacerse responsable de las vidas de los demás. Carter se había encariñado especialmente con Michael, un niño de 7 años que casi no hablaba y que siempre dibujaba la misma imagen: una casa, una mamá y él mismo. Cada día Carter pasaba varias horas con él, ganándose lentamente su confianza. Michael, dijo en una de esas noches, cuéntame sobre tu mamá. El niño levantó la vista de su dibujo. Era buena, me leía cuentos. ¿Y qué pasó? Se enfermó mucho. Luego fue al hospital y no volvió. Carter sintió como su corazón se apretaba. Ese niño había perdido a su madre no por la maldad de alguien, no por crueldad, sino simplemente por enfermedad. Y aún así, sufría. ¿Y papá? Michael frunció el ceño. Papá dijo que le recuerdo a mamá, que le duele mirarme, y me trajo aquí. Eso no es justo, dijo sinceramente Carter. ¿Y qué es justo?, preguntó el niño con inocencia infantil. Carter reflexionó. Antes pensaba que era justo que los fuertes dominaran a los débiles, que tenía derecho a hacer con los demás lo que quisiera, porque era más popular, más rico, más influyente. Lo justo es cuando nadie hace daño a aquellos que no pueden defenderse, dijo lentamente. ¿Y tú antes hacías daño? Carter se quedó quieto. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años la magnitud de su crueldad? Sí, Michael. Hice daño a otros niños. ¿Por qué? Porque pensaba que eso me haría importante. El niño reflexionó. ¿Y lo hizo? No. Me convirtió en una mala persona. Michael le extendió su dibujo. ¿Quieres que te dibuje bueno? Carter sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Este pequeño hombre que había sobrevivido a tanto dolor estaba dispuesto a ver lo bueno en él. Michael, ¿sabes que eres el niño más amable de todos los que he conocido? ¿De verdad? De verdad. Y cualquiera que no te valore es simplemente tonto. En la habitación contigua, Jake trabajaba con un grupo de adolescentes. Entre ellos estaba Kevin, un chico coreano de 15 años, del que había hablado la señora García. Kevin casi no hablaba inglés y siempre se mantenía apartado. Los otros niños en el refugio también lo evitaban, no por maldad, sino simplemente porque no sabían cómo comunicarse con él. Jake recordaba cómo en su escuela se burlaba de esos forasteros, niños que eran diferentes de la mayoría. Ahora, al mirar a Kevin, veía a todas sus víctimas. Kevin se acercó cautelosamente al chico. ¿Cómo estás? El adolescente levantó la vista asustado. Yo no entender bien. No te preocupes, te ayudaré. Jake se sentó a su lado y sacó un libro de texto de inglés. Vamos a estudiar juntos. Kevin lo miró con desconfianza. ¿Por qué me ayudas? Porque antes lastimaba a niños como tú, y ahora quiero enmendarme. Kevin examinó su rostro detenidamente. ¿Eras malo? Muy malo. ¿Y ahora? Estoy aprendiendo a ser bueno. El chico asintió. Bien, yo también aprenderé. Las siguientes 2 semanas pasaron juntos cada noche. Jake ayudaba a Kevin con el inglés, y él le contaba sobre Corea, sobre su familia, sobre lo aterrador que era estar en un país extraño. En la escuela, los niños me golpeaban, confesó Kevin en una ocasión. Decían que no debía estar aquí. Jake apretó los puños. Reconocía en esta historia sus propias acciones. Kevin, eso no es verdad. Tienes derecho a estar aquí. Este es tu hogar ahora. Pero soy diferente. Y eso está bien. El mundo sería aburrido si todos fueran iguales. Kevin sonrió, la primera vez desde que se conocieron. ¿Puedes ser mi hermano mayor? Jake sintió que algo se revolvía dentro de él. Este chico, habiendo pasado por todas esas humillaciones, aún estaba dispuesto a confiar en él. Por supuesto, Kevin. Seré tu hermano mayor. Mientras tanto, Dylan se había hecho amigo de Emily, una chica de 14 años que había llegado al refugio después de ser acosada en la escuela.
Casi no salía de su habitación. Siempre leía libros. Evitaba interactuar con otros niños. Emily la llamó en voz baja, asomándose a la habitación. ¿Puedo entrar? La chica asintió, sin apartar la vista del libro. ¿Qué estás leyendo? Jane Eyre. Es un libro triste. Me gustan los libros tristes, dijo Emily en voz baja. En ellos las heroínas sufren, pero al final encuentran la felicidad. Dylan se sentó al borde de la cama. ¿Y crees que en la vida real también pasa? La chica se encogió de hombros. No sé. Hasta ahora solo he visto sufrimiento. Cuéntame qué pasó en tu escuela. Emily cerró el libro y guardó silencio por un largo rato. Luego comenzó a hablar con voz suave y monótona. Me llamaban monstruo. Cada día, en cada recreo, crearon un grupo en las redes sociales llamado Emily Monstruo. Allí publicaban mis fotos con comentarios. Dylan escuchaba, sintiendo cómo crecía la náusea dentro de él. Me fotografiaban a escondidas, cuando comía, cuando me cambiaba para educación física, cuando lloraba en el baño, y publicaban con comentarios como, mira a esta cerda gorda, o alguien debería decirle la verdad sobre su apariencia. Dios mío. Pero lo peor fue que incluso aquellos a quienes consideraba amigos se unieron a ellos. Tenían miedo de que, si me defendían, también se convirtieran en parias. Emily volvió a abrir el libro, pero no leía, simplemente miraba las páginas. ¿Sabes qué es lo más aterrador del acoso?, preguntó. ¿Qué? No son las burlas en sí. Es que comienzas a creer lo que dicen de ti, que realmente eres fea, que mereces un maltrato. Dylan sintió que algo se rompía dentro de él. Recordó a todos los niños a los que había humillado junto a Carter y Jake. ¿Acaso todos ellos sentían lo mismo? Emily, dijo en voz baja, yo también participé en el acoso. En otra escuela con otros niños. Но я делал то же самое. Девочка подняла глаза. Зачем? Потому что думал, что это делает меня крутым. Что если я унижаю других, то сам становлюсь важнее. А стал? Дилан покачал головой. Нет. Стал жалким трусом, который может чувствовать себя большим, только унижая маленьких. Эмили внимательно изучила его лицо. «А сейчас ты сожалеешь? Каждую секунду. Тогда ты уже не тот человек, которым был раньше. Откуда ты знаешь? Потому что плохие люди не сожалеют. Они находят оправдание». Через 6 недель работы в приюте произошло событие, которое изменило все окончательно. В приют привезли нового ребенка, 13-летнего мальчика по имени Лукас. Когда Картер увидел его, то чуть не упал от шока. Лукас был почти точной копией Аарона Уэллса, того самого мальчика, которого они шантажировали и травили в школе. Тот же худощавый силуэт, те же испуганные глаза за очками, та же манера держаться особняком. «Что с ним случилось?» — спросил Картер у миссис Гарси. Классическая история. Группа старшеклассников выбрала его в качестве мишени. Снимали на видео, как избивают, выкладывали в интернет. Родители решили, что проще отдать его в приют, чем бороться с системой. Картер почувствовал, как внутри поднимается паника. Этот мальчик был живым напоминанием о его преступлениях. Лукас сидел в углу столовой, тыкая вилкой в еду, но не ел. Его окружала аура абсолютного отчаяния. «Привет!» — осторожно подошел к нему Картер. «Меня зовут Картер». Мальчик поднял глаза. В них было столько боли, что Картер едва не отвернулся. «Я знаю, кто ты», — тихо сказал Лукас. «Что?» — миссис Гарсия рассказала. «Что вы втроем, бывшие хулиганы. Что теперь работаете здесь в качестве наказания?» Картер опустился на стул напротив. «Это правда. Значит, ты такой же, как они, как те, кто меня травил. Был таким же, но больше не хочу быть». Лукас горько усмехнулся. «Все так говорят. А потом начинается то же самое. Лукас, не притворяйся, что тебя волнует. Таким, как ты, плевать на таких, как я. Мы для вас просто развлечение». Мальчик встал и побежал из столовой. Картер сидел, парализованный его словами. В голосе Лукаса было столько ненависти, столько отчаяния, что становилось страшно. А еще он понял, именно так должен был чувствовать себя Аарон. Именно такие слова хотел ему сказать, но не решался. В ту ночь Картер не мог заснуть. Он все думал о Лукасе, об Аароне, о всех детях, которых они обидели. Утром он нашел Лукаса в библиотеке приюта. Мальчик сидел с книгой, но не читал, просто смотрел в окно. «Лукас, мне нужно тебе кое-что рассказать. Не хочу слушать. Пожалуйста, это важно». Лукас неохотно повернулся к нему.
В моей школе был мальчик. Его звали Аарон Уэллс. Он был очень похож на тебя. Тихий, умный, добрый. Картер сделал паузу. Мы с друзьями превратили его жизнь в ад. Заставляли делать наши домашние задания, красть деньги у родителей, терпеть унижение. Мы шантажировали его компрометирующими фотографиями. Лукас слушал, не отводя глаз. Аарон несколько раз пытался попросить помощи. Но мы убедили его, что никто не поверит, что система на нашей стороне, что сопротивление только ухудшит его положение. «И что случилось?» — Картер сглотнул. «Он попытался покончить с собой, принял большую дозу снотворного». Лукас побледнел. Его спасли, откачали в больнице. Но когда он очнулся, первое, что сказал: «Я просто хотел, чтобы боль прекратилась». Слезы текли по щекам Картера. «Знаешь, Ма, что я понял? Что мы не просто издевались над ним, мы медленно убивали его душу. День за днем, слово за словом, унижение за унижением». Лукас молчал. «А теперь я смотрю на тебя и вижу его. Вижу того же мальчика, которого довели до отчаяния. И понимаю, что таких, как ты и он, миллионы». Картер встал. «Лукас, я не прошу прощения. Я его не заслуживаю. Но я хочу, чтобы ты знал, ты не один. Todo lo que te hicieron no es tu culpa». Se dirigió hacia la salida, pero Lucas lo llamó. «Carter». «¿Sí? ¿Y qué pasa ahora con Aaron?» Se matriculó en la Facultad de Medicina. Quiere ser psiquiatra para ayudar a los niños que han pasado por lo mismo que él. Lucas reflexionó. ¿Y te perdonó? Sí, no sé por qué, pero perdonó. Tal vez porque entendió que el odio destruye a quien odia, no a quien es odiado. Carter miró al chico sorprendido. ¿De dónde sabes eso? Lo leí en un libro de psicología. Aquí hay una gran biblioteca. Ese mismo día, los padres de los 3 adolescentes llegaron inesperadamente al refugio. Richard Blake, el juez Martínez con su esposa, y la congresista Elizabeth Cooper con su esposo. La señora García los recibió en su oficina. «Queremos llevarnos a nuestros hijos», declaró Richard Blake. «Esta idea de los trabajos comunitarios se ha ido demasiado lejos». «¿Por qué piensan eso?», preguntó la directora con calma. «Porque están cambiando», estalló Elizabeth Cooper. «Dylan llama todos los días y habla de unos niños huérfanos. Llora por teléfono. Antes ni siquiera lloraba. Y Jake se ha vuelto blando», añadió la señora Martínez. «Ayer vi un reportaje en la televisión sobre animales callejeros y se puso a llorar. Eso no es normal para un chico». «Carter quiere ir a la escuela de trabajo social», se indignó Richard. «Ha dejado todos los planes para manejar mi negocio». La señora García escuchó atentamente a todos. «Lo siento, pero no entiendo el problema. Sus hijos están aprendiendo empatía». «La empatía es una debilidad», gritó Richard. «En los negocios hay que ser duro. Y en la corte, justo, pero no sentimental», apoyó el juez Martínez. «En política, racional, no emocional», coincidió la congresista Cooper. La señora García se levantó. «¿Saben qué les voy a decir? Su crianza ha convertido a sus hijos en delincuentes». Un tenso silencio se instaló. «Ustedes les enseñaron que la fuerza es más importante que la bondad, que el éxito es más importante que la honestidad, que el dinero es más importante que la humanidad». Se acercó a la ventana. Y como resultado, casi llevan a un niño al suicidio. «No es nuestra culpa», gritó Richard. «¿No? ¿Y quién le enseñó a Carter que la riqueza le da derecho a humillar a los pobres? ¿Quién le mostró a Jake que la violencia resuelve problemas? ¿Quién le explicó a Dylan que la mentira es mejor que la verdad?» Los padres guardaron silencio. «Güey, sus hijos están aquí aprendiendo a ser humanos por primera vez en sus vidas. ¿Y ustedes quieren llevárselos?» En ese momento, la puerta se abrió y entraron Carter, Jake y Dylan. Escucharon las voces y vinieron a ver qué pasaba. «¿Papá?», se sorprendió Carter. «¿Qué hacen aquí?» «Te llevamos a casa», respondió Richard bruscamente. «Basta de jugar a la caridad». «Pero no quiero irme». «¿Qué?». Carter miró a su padre con una nueva confianza en sus ojos. «Dije que no quiero irme. Aquí me necesitan. Tienes que terminar la escuela y prepararte para entrar a la escuela de negocios». «Quiero ir a la escuela de trabajo social». Richard se sonrojó. «No vas a trabajar con esos fracasados. Eres el heredero de un imperio». «¿Qué imperio?», preguntó Carter en voz baja. «¿Uno construido sobre el sufrimiento ajeno?» «Estás hablando tonterías». «No, papá. Tonterías hablaba antes, cuando repetía tus palabras sobre que los débiles están hechos para ser gobernados por los fuertes». Carter dio un paso adelante. «¿Sabes qué entendí en estas semanas? La verdadera fuerza está en proteger a los débiles, no en humillarlos».
Richard levantó la mano para golpear a su hijo, pero Carter no titubeó. «Golpea», dijo con calma. «Muestra a todos qué tan fuerte eres». La mano del padre se detuvo en el aire. Mientras tanto, el juez Martínez intentaba llevarse a Jake. «Vamos, hijo, en casa te espera un psiquiatra». «Ya no necesito un psiquiatra», respondió Jake. «Entendí de dónde venía mi agresión». «¿De dónde?» «De ti, de tu ejemplo. Siempre resolviste los problemas con fuerza. Gritabas a mamá, me golpeabas para educarme. Me enseñaste que hay que despreciar a los débiles». El juez retrocedió. «Te enseñé a ser un hombre». «No, me enseñaste a ser un animal». Y la congresista Cooper tiraba de Dylan hacia la salida. «Basta de este espectáculo. Vamos a casa». «Mamá, para». «¿Qué?» Dylan se liberó de su agarre. «Estoy haciendo algo importante por primera vez en mi vida. Estoy ayudando a niños que han pasado por lo mismo que nuestras víctimas». «¿Qué víctimas? Son solo travesuras escolares». «Mamá, un chico casi se suicidó por nuestras traviesas». Elizabeth Cooper se puso pálida. «Eso no es cierto». «Es cierto. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Él nos perdonó, y no lo merecemos». Dylan miró a su madre a los ojos. «Toda tu vida has luchado por la justicia en la política, pero en casa me enseñaste que mentir está bien si ayuda a alcanzar un objetivo». «Yo no». «Me enseñaste, mamá. Cuando decías, di que no estoy en casa, cuando pedías que mintiera sobre tu paradero, cuando explicabas que las promesas a los votantes son solo palabras». La congresista Cooper se sentó en una silla. «Mamá, no quiero ser como antes. No quiero ser una copia de papá, que miente en la corte, o de ti, que mientes a los votantes». La señora García observaba la escena con una triste satisfacción. «¿Ven?», dijo en voz baja a los padres. «Sus hijos han mejorado. ¿Y ustedes quieren devolverlos a su antigua vida?». En el último día de su trabajo voluntario, la señora García reunió a los tres en su oficina. «¿Cómo se sienten?», preguntó. «Diferente», respondió honestamente Carter. «Como si viera el mundo por primera vez». «¿Y qué ves?». «Dolor. Tanto dolor que causamos sin siquiera pensarlo». La señora García asintió. «¿Y qué planean hacer con ese conocimiento?». Antes de que alguien pudiera responder, la puerta se abrió. Michael Harrison entró en la oficina. «Señor Harrison», se sorprendió Jake. «¿Qué hace aquí?». «Vine a verificar sus progresos», respondió Michael con calma, «y a hablar con ustedes por última vez». Se sentó frente a ellos. «¿Saben por qué estoy realmente aquí?». Los adolescentes guardaron silencio. «Porque hace una hora recibí una llamada del hospital. Aaron Wells está en la unidad de cuidados intensivos». La sangre se heló en sus venas. «¿Qué pasó?», susurró Dylan. «Sobredosis de pastillas para dormir. Intento de suicidio». Carter sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Dejó una nota», continuó Michael. «¿Quieren saber qué dice?». Nadie respondió. «No puedo más. Cada día es una tortura. Carter Blake y sus amigos me rompieron. Pero incluso ahora, cuando supuestamente han cambiado, no puedo olvidar. Las cicatrices en el alma no sanan tan rápido como otros quisieran». Jake cubrió su rostro con las manos. «Todos dicen que hay que perdonar y olvidar. Pero ¿cómo perdonas a quienes convirtieron tu vida en un infierno? ¿Cómo olvidas la humillación, el miedo, las noches sin dormir?». Michael guardó silencio, dejando que las palabras calaran. «Quizás realmente han cambiado. Quizás ahora ayudan a otros niños. Pero eso no me devuelve los años perdidos. No borra los recuerdos. No sana el alma». Dylan lloraba en silencio. «Estoy cansado de luchar contra el dolor. Cansado de despertarme cada mañana pensando en lo que me hicieron. Cansado de fingir que todo está bien». Michael sacó su teléfono. «Si estás leyendo esto, significa que he tomado una decisión. No te culpes. Solo recuerda, las palabras tienen poder, y algunas heridas nunca sanan». Un silencio opresivo se instaló. ¿Pero saben qué es lo más interesante? Michael se inclinó hacia adelante. Aaron sobrevivió. Los médicos lo reanimaron a tiempo. Los tres levantaron la cabeza. Y cuando despertó, lo primero que dijo fue: «No quiero que se culpen. Solo quería que el dolor se detuviera». Carter levantó la cabeza. ¿Él? ¿Él está vivo? Vivo. ¿Y saben qué más? Pidió que les dijera que los perdona. Hasta ahora. Las lágrimas corrían por las mejillas de los tres adolescentes. «Pero el perdón de Aaron no significa que sus acciones no hayan tenido consecuencias», continuó Michael. «Él necesitará mucho tiempo para sanar.
Psicológicamente, emocionalmente, quizás toda su vida. Michael se puso de pie. Los médicos dijeron que necesita apoyo, personas que entiendan su dolor, personas que sepan lo que es el arrepentimiento. ¿Qué proponen?, preguntó Carter con voz entrecortada. Ir a verlo, hablar. No para pedir perdón, eso ya lo han recibido. А для того, чтобы показать, что он не одинок. Michael направился к выходу. Decidan ustedes mismos, pero recuerden, la segunda oportunidad no se le da a todos, y no siempre. La sala del hospital estaba llena de flores y tarjetas. Aaron Wells yacía en la cama, conectado a una gota. Parecía mucho mayor que sus 17 años. Cuando Carter, Jake y Dylan entraron, él lentamente giró la cabeza. «Hola», dijo en voz baja. «Hola, Aaron». Se produjo una incómoda pausa. «¿Cómo te sientes?», preguntó Dylan. «Vivo», sonrió Aaron tristemente. «Eso ya es algo». Carter se acercó más. «Aaron, no hace falta. Ya hemos hablado de esto. Pero debo, cada vez que nos encontramos». Aaron suspiró. «Está bien. Habla. Lo siento. Lo siento mucho por todo lo que te hicimos. Por cada día que tuviste miedo de ir a la escuela. Por cada noche que no pudiste dormir. Por cada lágrima que derramaste por nuestra culpa. Carter, déjame terminar. Sé que las palabras no cambiarán nada. No te devolverán los años perdidos. No borrarán los recuerdos. Pero quiero que sepas, hemos cambiado». Aaron asintió débilmente. «Lo sé. Me han contado sobre su trabajo en el refugio». Jake se acercó a la ventana. «Aaron, ¿por qué nos perdonaste después de todo lo que hicimos?» Aaron reflexionó. «Porque el odio me estaba matando por dentro. Cada día, cada minuto pensaba en cuánto los odiaba, y entendí que seguía permitiendo que destruyeran mi vida». Se sentó en la cama. «El perdón no es un regalo para ustedes. Es un regalo para mí mismo. Una forma de liberarme del dolor. Pero aún así intentaste», comenzó Dylan. «Sí, porque el perdón es un proceso, no una decisión instantánea. A veces el dolor se vuelve más fuerte que el deseo de vivir». Aaron los miró. «Pero ¿saben qué me detuvo en el último momento? La idea de que mi muerte no cambiaría nada, que habría nuevas víctimas, nuevos matones, nuevas tragedias. ¿Y qué decidiste? Que si quiero cambiar el mundo, debo quedarme en él». Aaron extendió la mano hacia la mesita de noche y tomó un folleto. «He solicitado ingreso a la escuela de medicina. Quiero ser psiquiatra infantil». «¿Para ayudar a niños como tú?», preguntó Carter. «Para ayudar a todos los niños, tanto a las víctimas como a los matones, porque ambos necesitan ayuda». Los miró seriamente. «¿Y qué piensan hacer a continuación?». Carter, Jake y Dylan se miraron. «Nos gustaría crear un fondo», dijo Carter. «Un fondo de ayuda para las víctimas de la violencia escolar». «¿Y cómo se llamará?». «Fondo Aaron Wells». Aaron levantó las cejas sorprendido. «¿Con mi nombre?». «Si no te importa, te has convertido en un símbolo de que se puede sobrevivir al acoso y seguir siendo humano». Aaron guardó silencio durante un largo rato. Luego asintió. «Está bien, pero con una condición». «¿Cuál?». «El fondo ayudará no solo a las víctimas, sino también a los matones. Programas de rehabilitación, ayuda psicológica, trabajo con familias». «¿Por qué?», se sorprendió Jake. «Porque la mayoría de los matones alguna vez fueron víctimas. Hay que romper el ciclo de la violencia, no solo castigar a sus participantes». El auditorio de la Escuela Central de la ciudad de Springfield estaba lleno. En el escenario estaban 4 jóvenes que parecían mayores de lo que eran. «Me llamo Aaron Wells», comenzó el primero. «Hace 3 años estuve en el hospital tras un intento de suicidio debido al acoso escolar». En la sala reinaba un silencio absoluto. «Me humillaron, chantajearon, convirtieron mi vida en una pesadilla a 3 compañeros de clase. Aquí están, junto a mí». Aaron señaló a Carter, Jake y Dylan. «Carter Blake, Jake Martínez y Dylan Cooper, mis antiguos agresores y ahora compañeros en la lucha contra el acoso». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Se preguntarán, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede una víctima trabajar junto a quienes la acosaron? Aaron hizo una pausa. «Y yo responderé, porque la venganza no sana las heridas. Solo la comprensión, el perdón y el trabajo conjunto pueden cambiar el mundo». Carter se acercó al micrófono. «Hace 3 años era un egoísta cruel que disfrutaba del dolor ajeno. Pensé que la fuerza se medía por la cantidad de personas que te temen». Miró al auditorio. «Pero la verdadera fuerza está en la capacidad de reconocer tus errores
y cambiar tu vida para mejor. Jake tomó el micrófono. Yo era un adolescente agresivo que resolvía todos sus problemas a golpes. Me parecía que la violencia era la norma. Sacudió la cabeza. Me tomó un año trabajar con niños huérfanos para entender que la violencia solo engendra violencia, y el amor engendra amor. Dylan se acercó al micrófono por último. Yo era una persona de carácter débil que participaba en la crueldad porque temía quedarme solo. Su voz temblaba. Pero la soledad es mejor que ser cómplice del sufrimiento ajeno. Aaron volvió a tomar el micrófono. En 3 años de mi trabajo, nuestra fundación ha ayudado a más de 1000 niños, tanto a las víctimas del acoso como a los matones. Hemos entendido lo más importante. El mal solo se puede vencer con el bien. Miró al auditorio. Cada uno de ustedes puede convertirse en un matón. Cada uno puede causar dolor a alguien más débil. Pero cada uno también puede hacer una elección diferente. Carter añadió, la elección de proteger en lugar de atacar. La elección de apoyar en lugar de humillar. Jake continuó, la elección de ser humano en lugar de ser una bestia. Dylan concluyó, la elección de amar en lugar de odiar. Aaron dio un paso adelante. Recuerden, sus palabras tienen poder, sus acciones tienen consecuencias. Y cada uno de ustedes puede cambiar la vida de alguien para mejor o para peor. El auditorio estalló en aplausos prolongados. Después de la presentación, un grupo de adolescentes se acercó a ellos con preguntas, agradecimientos y solicitudes de ayuda. Una niña de unos 14 años le dijo en voz baja a Aaron, «Gracias. Pensé que a nadie le importaba. Que estaba sola». «No estás sola», respondió él suavemente. «Y nunca estarás sola mientras estemos vivos». Cuando el auditorio se vació, los 4 amigos se quedaron en el escenario, abrazándose. «¿Creen que hemos cambiado algo?», preguntó Carter. «Hicimos un intento», respondió Aaron, «y siempre intentaremos». Jake asintió. «Algunos errores no se pueden corregir, pero se pueden convertir en lecciones para otros». Dylan añadió. «Y algunas heridas se convierten en fuentes de fuerza». Aaron sonrió. «¿Saben qué es lo más sorprendente? Hace 3 años quería morir por su culpa, y ahora no puedo imaginar mi vida sin ustedes». «¿Por qué?», preguntó Carter. «Porque me recuerdan cada día que las personas pueden cambiar, que el mal no es eterno, que siempre hay esperanza». Salieron de la escuela juntos, dirigiéndose al autobús que los llevaría a la siguiente ciudad, a los próximos niños que necesitan su ayuda, a la siguiente oportunidad de mostrar al mundo que el perdón es más fuerte que la venganza, y que el amor es más fuerte que el odio, y que cada persona merece una segunda oportunidad. La historia terminó, pero sus consecuencias siguen viviendo en cada niño que decidió no molestar a un compañero de clase, en cada adulto que intervino al ver una injusticia, en cada persona que entendió la simple verdad. Nuestras acciones importan, nuestras palabras tienen poder, y cada uno de nosotros puede cambiar el mundo, para mejor o para peor. La elección siempre es nuestra. En Boston, en un pequeño apartamento sobre una librería, Michael Harrison leía el informe sobre el trabajo de la Fundación Aaron Wells. En 3 años han ayudado a prevenir numerosos casos de acoso escolar. Rehabilitaron a más de 300 adolescentes agresivos y brindaron apoyo a 1000 víctimas de acoso. En la pared colgaba una foto de su hija Emily, la misma que alguna vez puso de cara a la pared en el aula de la escuela. Ahora podía mirarla sin dolor, recordando no solo la tragedia, sino también el bien que nació de ese dolor. Su teléfono sonó. «Michael, soy Aaron». «Hola, hijo, ¿cómo estás?». A lo largo de los años, entre ellos se había formado una relación casi paternal. Michael se convirtió para Aaron en el mentor que le faltaba en los momentos más difíciles. «Genial. Acabamos de terminar una presentación en Chicago. Creo que llegamos a muchos niños. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de todos ustedes. Michael, quería decirte gracias. Por todo. ¿Por qué? Por no dejarnos rendirnos. Por mostrar que de cualquier dolor se puede extraer significado». Michael sonrió. «Eso lo entendieron ustedes, chicos. Yo solo guié». «¿Y a dónde te irás ahora?». Michael miró la carta que yacía sobre la mesa. El director de la escuela en Texas le había pedido ayuda. Allí también había problemas con la agresión adolescente. «A Dallas. Allí también hay niños que necesitan ayuda». «¿Nos veremos?». «Por supuesto. Sigan salvando el mundo, chicos». Después de la conversación, Michael empacó su maleta. Dentro había una fotografía desgastada. Él mismo con su esposa y la pequeña Emily en un picnic familiar. La foto fue tomada un mes antes de la tragedia que cambió su vida para siempre.
Entonces pensaba que su vocación era simplemente enseñar literatura a los niños. Ahora sabía que su misión era mucho más profunda. Ayudar a los niños a entender que sus palabras y acciones tienen consecuencias. Que cada uno puede elegir, causar dolor o sanarlo. Y mientras en el mundo haya personas como Aaron Wells, Carter Blake, Jake Martínez y Dylan Cooper, personas que convirtieron su dolor en fuerza y sus errores en sabiduría, la humanidad tiene esperanza, porque cada uno de nosotros puede cambiar. Cada uno puede ser mejor, y cada uno merece una segunda oportunidad.